sacó a un lado otra bobina de hilo y cerró los ojos un momento. El monótono ruido de la fábrica textil llenaba el espacio a su alrededor, y al final del día se estaba convirtiendo en una tortura. Una hora más, solo una hora más, y podría irse a casa, lejos del polvo sofocante y el estruendo de las máquinas. Los altos techos del taller se llenaban con el zumbido de docenas de telares, y el polvo, a pesar de todas las precauciones, se depositaba en una fina capa sobre su ropa, su pelo y su piel. Lidia se pasó la palma de la mano por la cara, limpiando los restos invisibles de polvo de algodón. A sus 33 años, parecía más vieja por trabajar en esas condiciones. Su piel estaba más seca y tenía finas líneas alrededor de los ojos. ¿Un día duro, Lidia? Frances, la mujer mayor de la máquina contigua, la miró con simpatía. Lo de siempre. Lidia sonrió débilmente. No es nada especial. Te he visto recibir una carta a la hora de comer. Frances bajó la voz. ¿Malas noticias? Lidia se tocó involuntariamente el bolsillo del delantal, donde había una carta doblemente doblada en papel grueso, de color crema. Un sobre con el escudo de la familia Campbell en relieve. Una invitación formal al aniversario de su suegra. No es que sean malos, respondió evasiva. Solo una invitación a una celebración familiar. Ah, ¿de los Campbell? Frances asintió comprensiva. La viuda de un rico comerciante, ¿no? Lidia asintió. Toda la fábrica sabía de su incómoda relación con la familia de su marido. No había secretos para la pequeña Vallejo. Todo el mundo sabía que la viuda Campbell pensaba que el matrimonio de su hijo con una simple trabajadora de la fábrica era un error imperdonable. Lo siento por ti, querida. Frances sacudió la cabeza con simpatía. Recuerdo que cuando llegué por primera vez a la fábrica, el viejo Campbell aún vivía. Incluso entonces, Virginia levantó la nariz como si hubiera nacido con una cuchara de plata en la boca y no casada con un hombre rico de familia pobre. Lidia permaneció en silencio. Hacía tiempo que había dejado de hablar de su suegra, incluso con sus amigas más íntimas. Cada palabra pronunciada parecía llegar a oídos de Virginia de alguna manera misteriosa, y luego volvía a Lidia con comentarios cáusticos durante las reuniones familiares. Cuando sonó la señal de fin de turno, Lidia se apresuró a ir a los vestuarios. Tras cambiarse de ropa y sacudirse el polvo de la fábrica del pelo, miró su reflejo en el tenue espejo. Cara cansada, ojeras, dedos agrietados de trabajar con hilo. Sacó del bolso un bote de crema que había preparado ella misma con la receta de su madre a base de cera de abeja y aceite vegetal. Su suegra siempre se encogía cuando veía sus manos, como si la piel áspera fuera un signo de mala educación y no el resultado de un trabajo duro. Desde la fábrica hasta la casa había 20 minutos a pie. Lidia caminó por las pulcras calles de Vallejo, pasando por delante de casas pequeñas y ordenadas, cada una con su pequeño jardín. Ella y Douglas vivían en una casa alquilada a las afueras de la ciudad, pequeña pero acogedora. Virginia le había insinuado más de una vez que podían vivir en la casa principal de los Campbell, donde se había quedado sola tras la muerte de su marido. Pero Lidia prefería la independencia, aunque fuera en circunstancias modestas. Al salir, volvió a sacar la invitación, releyendo las líneas caligráficas. La señora Virginia Campbell le invita a la celebración de sus 60 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo viernes. Técnicamente la invitación iba dirigida a los dos, pero Lidia sabía que Virginia se habría alegrado más si su hijo hubiera venido solo. Douglas ya había regresado del trabajo y estaba sentado en su escritorio revisando unos papeles. Como empleado de banca, a menudo se llevaba trabajo a casa, inmerso en interminables columnas de números. «Hola», Lidia besó a su marido en la mejilla. «¿Algo interesante hoy?» «Solo un día normal». Douglas la miró y sonrió. «¿Y tú?» Lidia puso la invitación sobre la mesa, delante de él. «Esto ha llegado hoy, técnicamente para los dos, pero sé que tu madre preferiría verte solo a ti». Douglas frunció el ceño y recorrió las líneas con la mirada. «No me hagas empezar, Lidia. Mamá solo quiere celebrar su aniversario con su familia. Y tú eres parte de la familia, le guste o no». «No estoy segura de que se dé cuenta», dijo Lidia en voz baja, dirigiéndose a la cocina para calentar la cena que había sobrado por la mañana. «Exageras, como siempre». Douglas dejó de lado la invitación.
Mamá está chapada a la antigua. Necesita tiempo para acostumbrarse. ¿6 años no son suficientes? Lidia no pudo contener una risita amarga. Nunca me aceptará, Douglas. No soy lo bastante bueno para su precioso hijo. No es cierto, objetó Douglas con obstinación, aunque no había seguridad en su voz. Eres demasiado sensible a sus palabras. Lidia permaneció en silencio, removiendo la sopa. Esta conversación se repitió una y otra vez sin llegar a ninguna parte. Douglas no veía, o no quería ver, cómo su madre lo manipulaba, cómo lo ponía en contra de su mujer. Durante la cena hablaban de cosas mundanas. Trabajo, facturas, planes para el fin de semana. No fue hasta que Douglas estaba ayudando a recoger la mesa que volvió a sacar el tema de la invitación. ¿Vamos a ir? ¿Al aniversario de mamá? Lidia suspiró, limpiando su plato. ¿Puedo elegir? Claro que sí. Douglas guardó los vasos en la alacena. Pero me gustaría que fueras. Es importante para mamá. Y para mí. Lo sé, intentó suavizar el tono Lidia. Es que siempre es tan difícil. Cada vez que visitamos a tu madre, me siento como una intrusa. Douglas se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Lo entiendo, pero mamá se está haciendo mayor. Quizás se ablande. ¿Darle otra oportunidad por mí? Lidia cerró los ojos. Siempre era por mí. Douglas sabía que no podía negarse cuando se lo pedía en ese tono de voz. De acuerdo, cedió ella. Iré, pero no esperes que tu madre y yo nos convirtamos de repente en mejores amigos. Solo quiero que las dos personas más importantes para mí puedan estar en la misma habitación sin sentir que va a haber una guerra. Douglas la besó en la sien. Gracias. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la respiración constante de su marido dormido, Lidia pensó en el próximo aniversario. Tenía que comprar un regalo, elegir un vestido, prepararse moralmente para otra ración de insultos ocultos y sonrisas falsas. Recordó su primer encuentro con Virginia. Había sido hacía 6 años, cuando Douglas la había llevado por primera vez a casa de sus padres. Ya entonces había sentido un escalofrío que emanaba de aquella mujer elegante, de postura perfecta y mirada penetrante. Virginia sonrió, pero sus ojos permanecieron helados. Así que eso es lo que eres, dijo entonces, mirando a Lidia de pies a cabeza. Y había tanta decepción en esas simples palabras. Douglas era el último y único hijo del matrimonio Campbell. Su padre había muerto cuando el chico tenía 15 años, y Virginia había dedicado su vida a su hijo desde entonces. Había soñado con un matrimonio lucrativo para él, con unirse a una de las buenas familias de Vallejo. Pero en lugar de eso, Douglas trajo a Lidia a casa. Una chica sin fortuna, sin contactos, hija del dueño de una modesta panadería. Lidia recuerda cómo conoció a Douglas. Entró en la panadería de su padre a comprar pan y se pusieron a hablar. Ella no trabajaba entonces en la fábrica, sino que ayudaba a sus padres. Douglas era tan atento, tan diferente de otros jóvenes de familias acomodadas. Empezaron a verse en secreto porque Douglas temía la reacción de su madre. Y tenía razón. Cuando Virginia se enteró de su relación, armó un verdadero escándalo. Pero Douglas, para su fortuna, mostró una terquedad inesperada. Insistió en la boda, a pesar de las protestas de su madre. Fue quizás la única vez que fue abiertamente en contra de su voluntad. Después de la boda, la relación se fue enfriando poco a poco. Virginia nunca criticó a Lidia directamente delante de su hijo, pero cada mirada, cada tono estaba saturado de desaprobación. Y hace 2 años ocurrió una tragedia. La panadería del padre de Lidia se incendió. Sus padres perdieron todos sus ahorros y Lidia tuvo que aceptar un trabajo en la fábrica para ayudarles. Virginia lo consideró la prueba definitiva de la mala elección de su hijo. Ahora su mujer no solo pertenecía a una familia pobre, sino que también trabajaba en una fábrica. ¿Qué dirá la gente? Esta pregunta parecía atormentar a Virginia día y noche. Lidia se giró sobre su otro costado, tratando de encontrar una postura cómoda. El próximo aniversario le provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que Virginia estaría insufrible como siempre. Por otro, tal vez Douglas tuviera razón. Quizás su suegra se ablandaría con la edad, aunque la esperanza era débil. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Douglas volvió a hablar del aniversario. Creo que deberíamos regalarle a mamá algo especial.
dijo untando la tostada con mantequilla. 60 años es una fecha importante, después de todo. ¿Qué sugieres?, preguntó Lidia, intentando que su voz sonara interesada. ¿Quizá alguna joya? Douglas se quedó pensativo. ¿Un broche o un colgante? A mamá le gustan esas cosas. Lidia contó mentalmente sus ahorros. Faltaba casi una semana para el siguiente sueldo y aún tenían que pagar el alquiler de la casa. No estoy segura de que ahora podamos permitirnos una joya bonita, dijo con cautela. Quizá un pañuelo de seda. He visto unos muy bonitos en la nueva tienda de la plaza. Un pañuelo no servirá para el aniversario de mamá, dijo Douglas negando con la cabeza. Puedo conseguir un adelanto en el trabajo. Es una ocasión especial. Lidia contuvo un suspiro. Típico de Douglas, dispuesto a endeudarse por su madre. Pero cuando se trataba de otros gastos, siempre era muy frugal. Recordó cómo le había regalado una sencilla caja de madera por su último cumpleaños, disculpándose por no poder permitirse nada mejor. Lo que tú digas, se levantó, recogiendo la vajilla. Pero elijamos algo razonable para el precio, ¿vale? Douglas sonrió débilmente, como si estuviera hablando con un niño que no entendiera el valor de las cosas. Razonable, por supuesto, pero digno de mamá. De camino al trabajo, Lidia reflexionó sobre su matrimonio. Seguía queriendo a Douglas, pero cada año que pasaba era como si un muro creciera entre ellos. Y el nombre de ese muro era Virginia. Incluso sin estar físicamente presente, su suegra se interponía invisiblemente entre ellos, influyendo en sus decisiones, sus conversaciones, sus planes. Frances se reunió con ella en la fábrica con la noticia. ¿Te has enterado? La anciana Campbell ha encargado un vestido nuevo a Madame Dubois especialmente para su aniversario. Dicen que ha costado una fortuna. Lidia no se sorprendió. A Virginia siempre le gustaba impresionar, sobre todo cuando se trataba de acontecimientos importantes para ella. Todo el pueblo habla de este aniversario, continuó Frances, encendiendo su máquina. Dicen que ha invitado a toda la gente importante de Vallejo. No será solo una celebración familiar, sino un verdadero acontecimiento. Aquella noticia hizo que Lidia frunciera el ceño. Si toda la gente importante de la ciudad está invitada, significa que la velada será aún más intensa. Virginia seguramente trataría de impresionar a los invitados, y Lidia, como siempre, sería superflua. A la hora de cenar, la citaron en el despacho del director. Caminó por el largo pasillo, preguntándose qué podría necesitar el señor Pratt. Normalmente solo llamaba a las empleadas cuando había algún problema o irregularidad. El director, un hombre corpulento de pelo calvo y bigote poblado, la saludó con inesperada afabilidad. «Ah, señora Campbell. Pase, siéntese». Lidia se acercó con cautela al borde de la silla situada frente al enorme escritorio. «¿Deseaba verme, señor Pratt?» «Sí, sí», tosió. «Verá, hoy he recibido una llamada de su suegra, la señora Virginia Campbell». Lidia se puso tensa. ¿Qué más tramaba Virginia? «Quería saber si podrías tener libre el próximo viernes», continuó el gerente, «con motivo de una celebración familiar». Le dije que era posible, por supuesto, dado su excelente historial laboral. «Gracias, señor Pratt», intentó ocultar Lidia su sorpresa. «Le agradezco su amabilidad». De nada», dijo el gerente con un gesto de la mano. «La señora Campbell es una persona respetada en esta ciudad, y entonces, bajó la voz, mencionó la posibilidad de invertir en la ampliación de la fábrica. No podía decir que no a algo tan insignificante como un tiempo libre para su cuñada. Lidia contuvo a duras penas una risita amarga. Era típico de Virginia utilizar la influencia y el dinero para controlar incluso pequeñas cosas como el horario de trabajo de su cuñada. Ahora Lidia estaba obligada a ir a la fiesta de aniversario. Sería el colmo de la indecencia negarse después de que su suegra le hubiera concedido expresamente tiempo libre. «Gracias de nuevo», dijo levantándose. «Sin duda asistiré al aniversario». De vuelta al telar, Lidia sintió una mezcla de irritación y fatiga. Virginia la había superado de nuevo, sin dejarle otra opción. Ahora no se trataba solo de sobrevivir al aniversario, sino también de encontrar un regalo adecuado y comprarse un vestido digno de la ocasión. Porque si había que creer los rumores, no sería solo una cena familiar, sino una auténtica recepción. Aquella noche le contó a Douglas la llamada de Virginia al gerente.
Ya ves, sonrió como si confirmara sus palabras. Mamá se preocupa por ti. Quería asegurarse de que pudieras venir. O quería asegurarse de que yo no tuviera excusa, objetó Lidia. Pero al ver que el rostro de su marido se ensombrecía, añadió con más delicadeza. Pero sí, fue muy considerado por su parte. Douglas se animó sin darse cuenta de su sarcasmo. ¿Lo ves? Te dije que intentaba arreglar las relaciones. Lidia guardó silencio. Discutir con Douglas sobre su madre era como darse cabezazos contra la pared, inútil y doloroso. Por cierto, Douglas sacó un sobre del bolsillo. Hoy ha llegado otra carta de mamá, con instrucciones más detalladas sobre el aniversario. Lidia cogió el sobre y extrajo una hoja de papel doblada. La elegante letra de Virginia anunciaba la hora de inicio de la celebración, el código de vestimenta y, sorprendentemente, contenía una nota personal para Lidia. Espero, querida, que te tomes la molestia de venir a verme el día antes de la gala. Hay asuntos que me gustaría tratar contigo a solas. Tu madre quiere reunirse conmigo a solas. Le mostró Lidia la carta a Douglas. Me pregunto por qué. Quizá quiere reconciliarse, sugirió Douglas esperanzado, o para consultar algunos detalles del aniversario. Lidia dudaba de ambas posibilidades, pero no quería frustrar las esperanzas de su marido. Tal vez, aceptó ella. Lo sabremos el próximo jueves. En el fondo de su mente se sentía inquieta. En los 6 años que llevaban conociéndose, Virginia nunca había buscado un encuentro cara a cara con ella. ¿Qué había cambiado ahora? ¿Qué tramaba su suegra? Con estos pensamientos, Lidia se fue a la cama, sabiendo ya que la semana siguiente estaría llena de preparativos para el aniversario y de ansiedad por su próximo encuentro con Virginia. Una cosa tenía clara: fuera cual fuera el motivo de aquella repentina invitación, nada bueno podía salir de ella. La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la fábrica, ahogando el traqueteo de las máquinas mientras sonaba el final de la jornada laboral. Lidia apagó rápidamente la máquina y se quitó los guantes de trabajo. Faltaban pocas horas para el aniversario de su suegra y aún tenía que comprar un regalo. Ella y Douglas habían decidido obsequiar a Virginia con un broche de plata, pero debido al constante exceso de trabajo en la fábrica, Lidia nunca se había tomado la molestia de encargarlo con antelación. No olvides el paraguas, Lidia, advirtió Frances mientras recogía sus cosas. Hoy está diluviando. Gracias. Lidia se arregló el pelo ante el tenue espejo del vestidor. Pero aún estaré empapada cuando llegue a la joyería. Ah, sí, es el aniversario de tu suegra, recordó Frances. Todo el pueblo habla de ello. 60 años es un gran acontecimiento. Sí, respondió Lidia brevemente, sin ganas de seguir hablando de Virginia. Se puso el abrigo, se ató el chal a la cabeza y salió a la lluvia torrencial. El viento le arrancaba de las manos el paraguas que había cogido cuidadosamente de casa aquella mañana, previendo el mal tiempo. La joyería de Baker estaba a 15 minutos andando. La calle principal de Vallejo, normalmente llena de paseantes, estaba ahora casi desierta. Solo unos pocos transeúntes cruzaban apresuradamente la plaza, cubiertos por paraguas y periódicos. Los escaparates brillaban tenuemente a través de la lluvia, reflejándose en los charcos que cubrían el pavimento. Lidia caminaba tratando de evitar los charcos más profundos, pero el dobladillo de su vestido seguía empapado y golpeaba fuertemente contra sus piernas. Le preocupaba no llegar a tiempo a casa. Douglas debía recogerla a las 7:30 para ir juntos a la fiesta de aniversario. Aún tenía que ponerse el vestido de noche, arreglarse el pelo y envolver su regalo. Lidia tenía sentimientos encontrados al pensar en la velada. Por un lado, no quería ir. Cada encuentro con Virginia se convertía en un calvario. Por otro lado, sabía lo importante que era esa velada para Douglas. Quería de verdad a su madre y quería que las dos mujeres más importantes de su vida al menos fingieran llevarse bien. La joyería estaba en la esquina de las calles Oak y Church, en un viejo edificio de ladrillo rojo. El timbre de la puerta tintineó melodiosamente cuando Lidia entró sacudiéndose el paraguas. «Buenas tardes, señora», la saludó el dependiente, un hombre mayor con un pelo pulcramente recortado. Un hombre mayor con una barba gris, pulcramente recortada. «¿Qué puedo hacer por usted con este mal tiempo?» «Necesito un broche», dijo Lidia acercándose a la vitrina. «Para un regalo. Algo de plata, no demasiado caro, pero elegante». El señor Baker asintió comprensivo. «¿Un regalo para alguien especial?»
Para mi suegra, respondió Lidia. Es su aniversario. Oh, señora Campbell, exclamó el joyero. Por supuesto. Tengo algunas cosas que podrían gustarle. Sacó de debajo del mostrador un cojín de terciopelo, sobre el que había varios broches de plata, desde sencillas formas geométricas hasta delicados motivos florales. Lidia escrutó cada uno de ellos, imaginando mentalmente lo que le gustaría a Virginia. Su suegra tenía un gusto exquisito y siempre prestaba atención a los detalles. Se fijaba en el más mínimo defecto o falta de calidad. Creo que eligió finalmente Lidia, señalando un pequeño broche en forma de hoja con delicados grabados. ¿Cuánto cuesta? El señor Baker dijo el precio y Lidia suspiró mentalmente. Estaba al límite de lo que ella y Douglas podían permitirse. Pero no había elección. Un regalo barato solo daría a Virginia otra ocasión para comentarios sarcásticos. Me lo llevo, dijo con firmeza. Y empaquétalo, por favor. Mientras el joyero envolvía el broche en papel de seda y lo metía en una cajita, Lidia miraba por la ventana la lluvia que arreciaba. Las fuertes gotas tamborileaban sobre el cristal y las ráfagas de viento mecían el letrero de la tienda. Hace un tiempo horrible para unas vacaciones, comentó el señor Baker, entregándole una caja perfectamente envuelta. Pero he oído que la señora Campbell lo va a celebrar todo en su mansión para que los invitados no se mojen. Sí, así es, asintió Lidia pagando. Gracias por su ayuda. Al salir de la tienda, descubrió que la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Su paraguas apenas la salvó de los chorros oblicuos que el viento le lanzaba a la cara. Era al menos media hora de camino a casa, y Lidia se dio cuenta de que iba a empaparse de todos modos. Caminó rápidamente hacia la casa, apretando contra su pecho el precioso regalo envuelto. Las calles estaban casi vacías. Solo pasaba algún carruaje ocasional que la salpicaba con el rocío de los charcos. En la intersección de las calles Maple y River, Lidia se detuvo, preguntándose si debería tomar un atajo a través del parque. Sería más rápido, aunque más peligroso. Con el tiempo que hacía, los caminos del parque estaban llenos de barro. Mientras dudaba, una fuerte ráfaga de viento le arrancó el paraguas de las manos y se lo llevó calle abajo. ¡Maldita sea! Salió de la boca de Lidia, nada femenina. Se precipitó tras el paraguas, pero este ya había volado demasiado lejos. Ahora la lluvia caía directamente sobre ella, empapándole al instante el pelo y la ropa. Aceptando su derrota, Lidia se dio la vuelta para continuar su camino y chocó contra alguien que apareció de repente delante de ella. Lo siento, exhaló, dando un paso atrás. Frente a ella había una mujer que Lidia nunca había visto en Vallejo. Era bajita, con el pelo oscuro recogido bajo un chal de colores vivos y unos ojos inesperadamente brillantes. Sus ropas eran poco comunes. Una falda larga con muchos remiendos cosidos, una blusa bordada y, sobre todo, un abrigo raído, antaño caro. Pero lo más llamativo de todo eran sus manos, de dedos finos, tachonadas de anillos de piedras deslustradas. «Está bien, querida», dijo con un acento que Lidia no supo distinguir. «Todos estamos un poco ciegos con este tiempo». A pesar de la lluvia, la mujer no parecía empapada, como si el agua hubiera corrido a su alrededor. Llevaba en la mano un paraguas andrajoso pero resistente. «Parece que se le ha escapado el paraguas», dijo el desconocido con una leve sonrisa. «¿Dónde tienes tanta prisa con este tiempo?» «A casa», respondió Lidia, escurriéndose el agua del pelo. «Esta noche tengo una velada importante y ya llego tarde». «¿Una velada importante?» La mujer entornó los ojos. «¿Una fiesta?» «El aniversario de mi suegra», asintió Lidia, sin saber por qué lo compartía con una desconocida. «Ah, suegra». La extraña mujer sacudió la cabeza. «Una relación difícil, supongo». Lidia se estremeció involuntariamente. ¿Cómo iba a saberlo esta mujer? «Nosotras tenemos opiniones diferentes sobre muchas cosas», respondió con cautela. De repente la mujer alargó la mano y tocó la mejilla de Lidia. Sus dedos estaban calientes a pesar de la fría lluvia. «Me llamo Thelma Rayner», se presentó. «Veo cosas que los demás no ven». Lidia se movió torpemente de un pie a otro. Estaba claro que Thelma era una de las gitanas que a veces pasaban por Vallejo. Normalmente, los funcionarios del pueblo intentaban echarlos lo antes posible. Los gitanos eran temidos, considerados ladrones y tramposos. Pero no había nada aterrador en esta mujer. Más bien algo triste.
Tengo que irme, dijo Lidia, dando un paso atrás. Ya llego tarde. Espera, la agarró Thelma del brazo. Su agarre era inesperadamente fuerte para una mujer tan frágil. Tengo que decirte una cosa. Lidia intentó soltarle la mano, pero Thelma la sujetó con fuerza. ¿De qué se trata?, preguntó nerviosa. Thelma se inclinó más hacia ella, y sus ojos brillantes parecieron mirar directamente al alma de Lidia. Esta noche, en la cena, bebe solo vino tinto y nada más, dijo en voz baja pero clara. Recuerda, solo vino tinto. ¿Qué? Lidia frunció el ceño. No lo entiendo. No hace falta que lo entiendas. Thelma le soltó la mano. Solo recuerda, solo vino tinto. Podría salvarte la vida. Antes de que Lidia pudiera responder o hacer una pregunta, la gitana se dio la vuelta y caminó rápidamente, desapareciendo extrañamente bajo la lluvia. En unos instantes desapareció, como si nunca hubiera existido. Lidia se quedó de pie bajo la lluvia torrencial, aturdida por aquel extraño encuentro. Las palabras de Thelma resonaban en su cabeza. Esta noche, en la cena, bebe solo vino tinto y nada más. ¿Qué podía significar? ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿O solo las palabras sin sentido de una loca? El viento frío recordó a Lidia que estaba de pie en medio de la calle, bajo una lluvia torrencial, completamente empapada y helada. Sacudió la cabeza para alejar los extraños pensamientos y se apresuró a volver a casa. Sin embargo, durante todo el camino, no pudo dejar de pensar en las palabras de la gitana. Algo en ellas, o tal vez la forma en que fueron dichas, le hizo creer que no eran simples tonterías. Estaba claro que Thelma sabía algo que Lidia ignoraba. Mientras se acercaba a su casa, tomó una decisión. Fuera cual fuera el extraño consejo, lo seguiría. Después de todo, ¿qué podía perder? Si era solo superstición, no sería peor. Y si no lo era, Lidia se encogió de hombros, desechando los pensamientos perturbadores, y se dirigió al porche de su casa. Douglas debía de estar esperándola, preocupado por su retraso. Necesitaba cambiarse de ropa, secarse el pelo y prepararse para el aniversario, que ahora, después de su encuentro con la gitana, parecía aún más ominoso que antes. La mansión Campbell resplandecía de luces, atravesando la penumbra de la lluviosa noche. Dos hileras de farolillos a lo largo del camino de entrada iluminaban el camino para los carruajes que llegaban, y una festiva corona de rosas y lirios, las flores favoritas de Virginia, colgaba sobre la entrada. Lidia y Douglas llegaron a la casa cuando la mayoría de los invitados ya se habían reunido. Desde las ventanas llegaba la música de un cuarteto de cuerda y el zumbido sordo de voces. «Llegamos tarde», dijo Douglas nervioso, mirando su reloj de bolsillo. «A mamá no le gusta que los invitados lleguen tarde». «No somos invitados, somos familia», dijo Lidia, ajustándose el vestido esmeralda. El encuentro con la gitana la había retrasado y habían salido más tarde de lo previsto. Además, fue usted quien insistió en dejar el regalo para Elisha. Douglas permaneció en silencio mientras bajaba del carruaje y le daba la mano. Subieron los escalones de mármol bajo la sombrilla. El mayordomo los recibió con una discreta reverencia. «Señor Douglas, señora Campbell, permítanme llevarles sus cosas». El vestíbulo de la mansión era asombrosamente lujoso, incluso para quienes habían estado aquí antes. Techos altos con molduras, suelos de mármol, un enorme espejo con marco dorado. Todo respiraba riqueza y gusto refinado. Retratos de los antepasados de los Campbell, en pesados marcos lucían altivos al entrar. Lidia entregó al mayordomo su abrigo y su paraguas y entró en el salón de espejos, donde ya se habían reunido unas 30 personas, la flor y nata de la sociedad de Vallejo. Las mujeres vestidas de noche y los hombres con elegantes trajes estaban en pequeños grupos, charlando y tomando copas de cristal. En el centro de la sala estaba Virginia, vestida con un elegante traje de marfil. Una diadema de perlas brillaba en su pelo gris, cuidadosamente peinado, y en su cuello lucía un collar que Lidia sabía que había pertenecido a la difunta madre del señor Campbell. A pesar de su edad, Virginia se mantenía con una notable franqueza y artículo, como si los años no tuvieran poder sobre ella. «Mamá». Douglas se apresuró hacia su madre, dejando a Lidia unos pasos atrás. «Siento llegar tarde. ¡Feliz cumpleaños!». Besó a Virginia en la mejilla y ella esbozó una sonrisa que, según notó Lidia,
se desvaneció de inmediato cuando la mirada de su suegra se posó en su nuera. Douglas, querido, me alegro mucho de verte, dijo Virginia con calidez, sin soltar la mano de su hijo. Y Lidia, por supuesto, añadió con notable menos entusiasmo. Qué, qué bien que hayáis podido venir. No nos habríamos perdido su aniversario, señora Campbell, contestó Lidia, tratando de mantener la sinceridad. Felicidades por su 60 cumpleaños. Le tendió una caja cuidadosamente envuelta con un broche. Virginia cogió el regalo con la punta de los dedos, como si temiera ensuciarlo. ¡Qué detalle!, le entregó la caja al mayordomo. Stanley, ponlo con los demás regalos. Los abriré más tarde. Lidia sintió una punzada de decepción. Había esperado ver la reacción de su suegra ante su regalo, por el que habían dado casi la mitad del sueldo mensual de Douglas. Douglas, el señor Harrington quería verte. Virginia señaló a un señor mayor que se encontraba al otro extremo de la sala. Va a ampliar su banco y está buscando nuevos empleados. Le he comentado que siempre has buscado un ascenso. Es una gran oportunidad. Douglas volvió a la vida. ¿Te importa, cariño? Se volvió hacia Lidia. Por supuesto, adelante, asintió ella, dándose cuenta de que su suegra los estaba dividiendo deliberadamente. En cuanto Douglas dio un paso atrás, la sonrisa de Virginia se volvió aún más fría. Bueno, Lidia, espero que no te aburras. Me temo que la mayor parte de la charla de esta noche va más allá de tus horizontes. Horizontes. Intentaré seguir el ritmo, respondió Lidia con calma. 6 años de semejantes jabs le habían enseñado a no mostrar lo profundamente que le dolían. Gertrude. Virginia se sobresaltó de repente al ver entrar a la anciana. Discúlpame, Lidia, tengo que saludar a los nuevos invitados. Al quedarse sola, Lidia recorrió la sala con la mirada. Solo conocía a unos pocos invitados, la mayoría de los que de vez en cuando se dejaban caer por el banco donde trabajaba Douglas. El resto pertenecía al círculo de Virginia. Ricos industriales, comerciantes, médicos y abogados con sus cónyuges. Ninguno de ellos estaba dispuesto a relacionarse con una simple obrera. ¿Champán, señora? Apareció ante ella un camarero con una bandeja. No, gracias. Sacudió Lidia la cabeza, recordando la advertencia del gitano. Por ahora no hace falta. Se acercó a la ventana, observando a Douglas, que charlaba animadamente con el señor Harrington. Su marido parecía estar en su elemento entre aquella gente. Seguro de sí mismo, encantador, de modales impecables, parecía haber nacido para este tipo de sociedad. Al mirarlo, Lidia sintió de nuevo el abismo que separaba sus mundos. A pesar de llevar 6 años casada, seguía sintiéndose como una extraña en aquella sociedad rutilante. ¿Pensamientos sombríos? Una voz tranquila sonó cerca. Lidia se volvió y vio a Elijah, el hermano de Douglas. A diferencia de su hermano mayor, Elijah no se esforzaba por triunfar en la sociedad. Alto, delgado, con el pelo oscuro siempre despeinado y una mirada melancólica, prefería los libros y la soledad a las reuniones ruidosas. Solo observaba, sonrió Lidia, realmente contenta de conocer al único miembro de la familia Campbell que la trataba con amabilidad. Mamá se ha superado a sí misma. Elías echó un vistazo a la sala. Había invitado a todos los que tenían algún peso en Vallejo, incluso al alcalde y a su esposa. A Virginia siempre le gustó causar buena impresión, dijo Lidia. Eso es quedarse corto, sonrió Elías. Ordenó que renovaran toda la vajilla para esta noche y encargó un vino especial de Europa. Por cierto, bajó la voz, ten cuidado con las bebidas. Mamá está tramando algo. Lidia se estremeció, recordando las palabras de la gitana. ¿A qué te refieres? Pero Elías no tuvo tiempo de contestar. El mayordomo anunció que el aperitivo estaba servido y los invitados empezaron a pasar al comedor. Douglas encontró a su mujer y le ofreció la mano. ¿Va todo bien?, le preguntó. Te he visto hablando con Elijah. Sí, todo va bien, asintió Lidia, que no quería preocupar a su marido con sus sospechas. ¿Te ha sugerido algo interesante el señor Harrington? Tal vez, dijo Douglas con evasivas. Ya hablaremos de ello más tarde. El comedor de los Campbell era asombroso por su tamaño. La enorme mesa, cubierta de manteles blancos como la nieve, relucía con plata y cristal. Los candelabros proyectaban una suave luz sobre los rostros de los invitados, y en el centro de la mesa había un impresionante ramo de flores. Virginia, como anfitriona de la velada,
Se sentó en la cabecera de la mesa. Douglas y Lydia estaban sentados en el centro, no demasiado honorables, pero tampoco demasiado lejos del centro de atención. Elijah se sentó frente a ellos, y Lydia se alegró de tener al menos un aliado cerca. Los camareros empezaron a rodear a los invitados con bebidas. Lydia se dio cuenta de que a la mayoría les ofrecían champán o vino blanco. Cuando el camarero se acercó a ella, abrió la boca para pedir vino tinto, pero la voz de Virginia se le adelantó. Stanley, hay un vino blanco especial para mi cuñada, uno que he reservado a propósito. El mayordomo asintió y regresó un momento después con una bandeja aparte que contenía una sola copa de un líquido dorado pálido. Su vino, señora Campbell, dijo acercando la copa a Lydia. Ella vaciló, mirando el vaso. Las palabras de la gitana resonaron en su cabeza. Beba solo vino tinto y nada más. Y ahora la extraña observación de Elías. ¿Ocurre algo?, preguntó Virginia con fingida preocupación. Es un vino especial, de una cosecha poco común. Lo pedí especialmente para el aniversario. Gracias, señora Campbell, contestó Lydia cortésmente. Pero preferiría un vino tinto, si me lo permite. En el rostro de Virginia apareció un destello de irritación, que rápidamente ocultó tras una sonrisa. Querida, esta es una cosecha excepcional. Te aseguro que nunca has probado nada igual. Y sin embargo, prefiero el tinto, repitió Lydia con firmeza. Tengo intolerancia al vino blanco. ¿Desde cuándo?, intervino Douglas, mirándola sorprendido. Nunca lo habías mencionado. Una alergia reciente, improvisó Lydia, evitando su mirada. Después de aquella fiesta en casa de los Wilson, ¿recuerdas lo mal que me puse? Douglas pareció desconcertado, pero no discutió. Virginia, sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. Qué lástima, dijo con mal disimulada irritación. Este vino ha costado una fortuna. Esperaba que apreciara mi gesto. Agradezco tu preocupación, replicó Lydia, pero mi salud es más importante. Elijah, que había estado observando este intercambio, hizo un sutil gesto con la cabeza a Lydia, como aprobando su decisión. Stanley, dijo Virginia irritada, tráele a mi cuñada un poco de vino tinto, si insiste. Y esto, señaló un vaso de vino blanco sin tocar. Puedes dejarlo aquí. Quizá cambie de opinión cuando sepa cuánto cuesta. El mayordomo hizo una reverencia y se marchó, volviendo enseguida con una copa de vino tinto para Lydia. Ella lo aceptó agradecida, tratando de no mostrar alivio. La copa de vino blanco permaneció cerca, como un mudo reproche a su desafío. Virginia se levantó de su asiento con la copa de champán en la mano. Queridos amigos, comenzó con una voz sonora que captó al instante la atención de los invitados. Gracias por compartir conmigo esta velada tan especial. 60 años no es solo una fecha, es toda una vida llena de alegrías y desafíos. Estoy agradecida al destino por cada momento y cada persona que he encontrado en mi camino. Los invitados aplaudieron, y Lydia se dio cuenta de que muchas mujeres se enjugaban furtivamente los ojos. Virginia sabía cómo cautivar al público. En esos momentos, incluso Lydia casi olvidaba lo despiadada que podía ser su suegra en privado. Quiero dar las gracias especialmente a mis hijos, continuó Virginia, mirando a Douglas y Elijah. Sois mi mayor logro y mi legado. Y por supuesto, hizo una pausa, a toda mi familia, incluidos los que se unieron después. Esta transparente alusión a Lydia no pasó desapercibida. Un leve murmullo recorrió la sala. Todos eran conscientes de la tensa relación entre Virginia y su cuñada. Por una vida larga y feliz, proclamó Virginia alzando su copa. Por una vida larga y feliz, se hicieron eco los invitados. Lydia bebió un pequeño sorbo de vino tinto, observando cómo Virginia vaciaba su copa de champán casi hasta la mitad. Extrañada, se dio cuenta de que su suegra no apartaba la vista de la copa de vino blanco que estaba junto al plato de Lydia. Había algo parecido a impaciencia o incluso ansiedad en los ojos de Virginia. Sirvieron los primeros platos. Una sopa fina con trufas, seguida de pescado al horno con salsa de alcaparras. La conversación en la mesa fluyó a gusto, aunque Lydia se mantuvo casi siempre en silencio, contestando solo cuando se dirigían a ella directamente. Douglas estaba ocupado hablando con una dama sentada a su lado, la esposa de uno de los socios del señor Harrington. ¿Le apetece una copa de vino blanco, señora Campbell?, preguntó de pronto Virginia al otro lado de la mesa, mientras los camareros empezaban a recoger los platos
antes de servir el plato principal. Combina perfectamente con el pescado. Gracias, pero prefiero quedarme con el tinto, contestó Lidia notando que los dedos de su suegra golpeaban nerviosamente el mantel. Insisto, la sonrisa de Virginia se volvió tensa. Este es un vino verdaderamente excepcional. Solo se sirve en ocasiones especiales. Mamá, si Lidia no lo quiere, no hace falta que insistas, intervino de pronto Elías. Al fin y al cabo, es cuestión de gustos. Virginia lanzó a su hijo menor una mirada de desagrado. Por supuesto, Elijah. Solo quería que Lidia apreciara mi preocupación. La tensión en la mesa aumentó, y Douglas, sintiéndolo, se separó de su conversación. ¿Qué está pasando?, preguntó desviando la mirada de su madre a su esposa. No mucho, querida, se apresuró a asegurarle Lidia. Tu madre me sugiere que pruebe un vino blanco especial, y yo le explico que prefiero el tinto. Douglas frunció el ceño. Mamá, ya te has enterado. Lidia tiene intolerancia al vino blanco. Claro que la tiene, se burló Virginia. Se me había olvidado. Tengo tantas cosas en la cabeza esta noche. El plato principal, ternera asada con verduras, se sirvió en pesadas fuentes de plata. La conversación en la mesa volvió poco a poco a la normalidad, pero Lidia no pudo evitar darse cuenta de que Virginia seguía lanzando miradas preocupadas a la copa de vino blanco que no había tocado. Al cabo de un rato, el mayordomo se inclinó hacia Virginia y le dijo algo en voz baja al oído. El rostro de su suegra se tensó por un momento, pero enseguida se recuperó y asintió. Señoras y señores, anunció mientras se levantaba, les ruego que me disculpen unos minutos. Han surgido algunos problemas en la cocina. En cuanto Virginia abandonó el comedor, Elías se inclinó discretamente hacia Lidia, al otro lado de la mesa. Has hecho bien en no beberte ese vino, susurró. No sé qué se trae entre manos, pero está claro que algo va mal. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Lidia en voz baja. La vi hablando con el mayordomo antes de la cena. Habían separado deliberadamente una copa de las demás. ¿Y te diste cuenta de lo nerviosa que estaba? Lidia asintió, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las palabras de la gitana sonaban cada vez más siniestras. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Todavía nada, respondió Elías. No bebas más que vino tinto. Y cuidado con la copa. Virginia regresó unos minutos después, más tranquila. Tomó asiento y anunció con una sonrisa que pronto servirían el postre. Por cierto, Lidia, se dirigió a su cuñada con exagerada cortesía. ¿No has probado el vino blanco? No tengo intención de hacerlo, señora Campbell, contestó Lidia con firmeza. Ya le he explicado el motivo. El rostro de Virginia se contorsionó de ira por un momento, pero se recompuso rápidamente. Como usted quiera, dijo con frialdad. Stanley, guarda ese vaso. Por lo visto, mi nuera no aprecia los buenos vinos. El mayordomo se acercó y se llevó la copa de vino blanco sin tocar. Lidia se dio cuenta de que Virginia le dirigía una mirada de evidente preocupación. El postre se sirvió en el pequeño salón, a donde se trasladaron los invitados después de los platos principales. Virginia, como una amable anfitriona, había dispuesto los delicados dulces en bandejas de plata. Aireados petits fours, diminutas tartaletas de fruta y bombones artesanales. Se ofrecieron licores y vino dulce de postre para acompañarlos. Lidia se mantuvo alejada del grupo principal de invitados, agotada tras la ajetreada cena. El incidente con el vino blanco la mantenía alerta. ¿Por qué había insistido tanto Virginia? ¿Y cómo sabía la gitana que era vino blanco lo que debía evitar? Demasiadas coincidencias para una sola noche. Douglas estaba ocupado hablando con el señor Harrington y sus socios. Al parecer seguían discutiendo un posible ascenso. Elisha había desaparecido después de la cena, como solía hacer en las reuniones familiares, pues prefería la compañía de los libros a las fiestas ruidosas. Aprovechando el momento, Lidia decidió alejarse un rato de los invitados. Necesitaba ordenar sus pensamientos, o tal vez encontrar a Elijah y preguntarle más sobre sus sospechas. Se escabulló del pequeño salón sin ser vista y se dirigió por el largo pasillo hacia la parte trasera de la casa. La mansión Campbell era enorme, 3 plantas con docenas de habitaciones, la mayoría de las cuales estaban ahora vacías. Tras la muerte del viejo señor Campbell, Virginia había cerrado parte de la casa, dejando solo para ella unas cuantas habitaciones en el primer y segundo piso.
Lidia recordaba vagamente la distribución. En sus 6 años de matrimonio con Douglas, no habían estado aquí muy a menudo, y cuando lo habían hecho, no solían ir más allá de los salones y el comedor. Al pasar junto al estudio de su difunto suegro, Lidia oyó voces tranquilas. La puerta estaba entreabierta y un rayo de luz brillaba a través de la rendija. Redujo la velocidad de sus pasos, tratando de pisar sin hacer ruido. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, dijo una voz masculina que Lidia no pudo reconocer. Por supuesto, respondió Virginia. Había irritación en su tono. Pero la zorra se negó de repente a beber, como si lo supiera. Lidia se quedó inmóvil, temerosa de moverse. Estaba segura de que se trataba de ella. «¿Quizá has oído algo?», sugirió el hombre. «Los rumores se extienden rápidamente en los pueblos pequeños. Excluidos. Nadie lo sabía excepto tú y yo. ¿Coincidencia, entonces? ¿O intuición de mujer?». Virginia resopló. «¿Intuición? ¿De esa rata de fábrica?». «No seas ridículo, Hamish. Aquí hay algo más». Lidia oyó el ruido de pasos y se retiró apresuradamente hacia las sombras. Virginia salió del estudio con una copa en la mano, la misma copa de vino blanco que tan insistentemente le había ofrecido a su nuera. La seguía un hombre corpulento de mediana edad, al que Lidia había visto entre los invitados pero que no conocía. «Deshazte de eso», ordenó Virginia, entregándole el vaso al hombre. «Y ten cuidado, si te cae una gota en la piel». «Lo sé», la interrumpió el hombre. «No sería la primera vez». Lidia se quedó paralizada, acurrucada contra la pared detrás de la alta cómoda. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que sus latidos se oirían a lo largo de todo el pasillo. Virginia, arreglándose el pelo, se dirigió de nuevo hacia el salón. El hombre llamado Hamish fue en dirección contraria, hacia la parte trasera de la casa, donde estaban la cocina y las dependencias del servicio. Tras esperar a que los pasos de Virginia disminuyeran, Lidia siguió cautelosamente a Hamish. Mantuvo la distancia, tratando de no delatar su presencia. El hombre giró hacia el invernadero, una gran extensión acristalada llena de plantas exóticas. En tiempos del viejo señor Campbell, este jardín había sido su orgullo. Había coleccionado plantas raras de todo el mundo. Tras su muerte, Virginia había conservado el jardín, pero más por vanidad que por amor a la botánica. Hamish se detuvo ante una gran maceta con una exuberante planta en flor. Parecía una orquídea. Miró a su alrededor y, sin percatarse de que Lidia acechaba tras una columna, vertió el contenido del vaso en el suelo. El efecto fue inmediato y espeluznante. Las flores de vivos colores se marchitaron como por un calor insoportable. Las hojas se rizaron, volviéndose marrones. En cuestión de segundos, la frondosa planta quedó reducida a un patético y retorcido armatoste. Lidia se esforzó por contener un grito y se tapó la boca con la mano. No era solo vino, era veneno mortal, y Virginia se lo estaba ofreciendo insistentemente. Si no hubiera sido por la advertencia de la gitana. Con un gesto de satisfacción, Hamish dejó el vaso vacío en el borde de la mesa del jardín y salió por la puerta lateral que probablemente conducía a la puerta trasera. Lidia esperó a que los latidos de su corazón se calmaran un poco. Sus pensamientos se aceleraban febrilmente. Su suegra intentaba envenenarla, no solo humillarla o insultarla, sino eliminarla físicamente. ¿Cuánto tiempo llevaba Virginia planeándolo? ¿Y quién era ese Hamish? ¿Un cómplice? ¿Un proveedor de veneno? Cuando los pasos de Hamish se silenciaron, Lidia salió cautelosamente de su escondite y se acercó a la planta muerta. Todo lo que quedaba de la otrora hermosa orquídea era una masa ennegrecida. Incluso el suelo a su alrededor parecía anormalmente seco, como chamuscado. Cerca sobre la mesa del jardín había un vaso de aspecto corriente, del mismo cristal que los demás vasos de la cena. En el fondo quedaban unas gotas de líquido dorado pálido. Lidia no se atrevió a tocarlo. Sus pensamientos volvieron a la gitana. Thelma Rayner. ¿Cómo había sabido del peligro? ¿Por qué había advertido específicamente sobre el vino? Tal vez sabía más de los planes de Virginia de lo que parecía. Lidia sabía que tenía que encontrar a esa mujer. Solo Thelma podía arrojar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿cómo salir de la casa sin ser notada? Virginia seguramente notaría su ausencia, y Douglas haría preguntas. Volvió al pasillo y se dirigió a la puerta trasera. No vio a nadie por el camino. Probablemente todos los criados estaban ocupados sirviendo a los invitados.
Era su oportunidad. Junto a la puerta trasera colgaban los abrigos y las capas de los criados. Lidia cogió una sencilla capa oscura, no demasiado limpia, pero lo bastante abrigada. Se la puso por encima del vestido de noche y salió al patio. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y frío. En la oscuridad, la mansión Campbell parecía aún más grande, una silueta negra contra el cielo nocturno, con hileras de ventanas iluminadas. La música y las risas llegaban desde las ventanas abiertas del salón, donde continuaba la fiesta de aniversario. Lidia cruzó rápidamente el patio trasero y salió por la puerta peatonal al jardín, desde donde un estrecho sendero conducía a una calle lateral. Casi echó a correr, recogiéndose la falda del vestido de noche para no tropezar en la oscuridad. Una vez en la calle, se detuvo, tratando de orientarse. ¿A dónde ir ahora? ¿Dónde encontrar a la gitana? Su encuentro había sido casual, y Lidia no tenía ni idea de dónde vivía Thelma, ni de cómo contactar con ella. Las gitanas taboras a veces se quedaban en Vallejo, normalmente junto al río, en las afueras de la ciudad. Tal vez Thelma estuviera con uno de ellos, pero llegar allí de noche, sola, era una locura. De repente Lidia recordó lo que Thelma había dicho sobre que había trabajado en la casa Campbell. Si eso era cierto, quizá alguno de los antiguos criados supiera dónde encontrarla. La señorita Hutchins, la antigua ama de llaves del difunto señor Campbell, ya no trabajaba en la mansión, pero vivía cerca, en una casita que le habían dado por su largo servicio. Douglas había mencionado una vez que su padre se había ocupado de ella en su testamento. La casa de la señorita Hutchins estaba en un callejón tranquilo, a solo unas manzanas de la mansión Campbell. Lidia se apresuró hacia allí, rezando para que la vieja ama de llaves aún estuviera despierta, a pesar de lo tarde que era. El callejón donde vivía la señorita Hutchins estaba débilmente iluminado por un único farol en la esquina. Las casitas se apiñaban como niños asustados. Lidia se detuvo frente a la tercera casa de la izquierda, una estructura pulcra con cortinas blancas en las ventanas. Dentro había una luz encendida, buena señal. Llamó a la puerta, primero suavemente y luego con más fuerza. Al cabo de un momento, se oyeron pasos arrastrados al otro lado de la puerta, y una voz temblorosa preguntó, ¿quién es? A estas horas. Señorita Hutchins, soy Lidia Campbell, la cuñada del señor Douglas, contestó ella, tratando de hablar claro, pero no demasiado alto. La puerta se abrió y el rostro arrugado de la anciana asomó por la rendija. La señorita Hutchins tenía más de 70 años, pero sus ojos azules seguían siendo claros y penetrantes. «¿Señora Campbell?», dijo sorprendida. «¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Y vestida así?». Lidia se dio cuenta de lo ridícula que se veía, en traje de noche, bajo su andrajosa capa de criada, con el pelo revuelto. «Necesito su ayuda, señorita Hutchins», dijo. «Es muy importante. ¿Puedo pasar?». La vieja ama de llaves se detuvo un momento y luego abrió la puerta de par en par. «Por supuesto, pase. Estás temblando. ¿Qué le pasa?». La casa de la señorita Hutchins era pequeña pero acogedora. En el salón, a donde condujo a Lidia, la chimenea crepitaba extendiendo un agradable calor. Había cuadros y chucherías por todas partes. Recuerdo de una larga vida. «Siéntate», señaló la señorita Hutchins un viejo sillón junto a la chimenea. «Prepararé té». «No hay tiempo para té», Lidia negó con la cabeza. «Señorita Hutchins, ¿conoce a una gitana llamada Thelma Rayner?». El rostro de la vieja ama de llaves cambió. Se hundió lentamente en la silla frente a Lidia. «Thelma Rayner», repitió pensativa. Hacía años que no oía ese nombre. «¿Cómo ha sabido de ella?». «La he conocido hoy», explicó Lidia. «Me advirtió sobre algo, y tenía razón. Tengo que encontrarla para saber qué está pasando». La señorita Hutchins miró a Lidia detenidamente, como si estuviera evaluando cuánto contarle. «Thelma fue criada en la casa Campbell hace muchos años, cuando el viejo amo aún vivía», comenzó. «Era una buena trabajadora, honrada, pero tenía habilidades especiales. Podía ver cosas que otros no veían, una premonición de los acontecimientos». «¿Usted cree eso?», Lidia preguntó. «Después de 40 años en esa casa, querida, estoy dispuesta a creer muchas cosas», contestó la señorita Hutchins en voz baja. «¿Qué le dijo Thelma exactamente?», dudó Lidia. ¿Se podía confiar en la vieja ama de llaves? Pero no había elección.
Solo la señorita Hutchins podía ayudarla a encontrar a la gitana. Me advirtió que no bebiera vino blanco en el aniversario de Virginia, dijo Lydia. Y hoy he visto cómo. Vaciló, pero luego se decidió. Virginia y un tal Hamish vertieron ese vino en una maceta. La planta murió al instante. La señorita Hutchins se puso pálida. Hamish Brooks, susurró. El farmacéutico. Dios mío, así que eso es lo que está haciendo. ¿Conoce a este hombre?, preguntó Lydia. Suministró medicinas al señor Campbell en sus últimos días, asintió la señorita Hutchins. Y según Thelma, no solo medicinas. ¿A qué se refiere? La vieja ama de llaves suspiró como si estuviera tomando una decisión difícil. Señora Campbell, lo que voy a contarle puede parecer increíble, pero le juro que es la verdad. Thelma no fue despedida por robar como todo el mundo piensa. La despidieron porque sabía demasiado. Lydia dio un paso adelante. ¿Sobre qué? La muerte del viejo señor Campbell. La señorita Hutchins bajó la voz, aunque no había nadie más en la casa que ellas. Oficialmente, murió de una enfermedad cardíaca. Pero Thelma había visto a la señora Virginia poner algo en su medicina. Día a día, gota a gota. Suficiente para hacerlo empeorar, pero no sospechoso. ¿Está diciendo que Virginia envenenó a su marido? Lydia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Thelma estaba segura de ello, asintió la señorita Hutchins. Había intentado decírselo al doctor, pero ¿quién iba a creer a una criada gitana en contra de la palabra de una viuda respetable? Virginia la acusó de robar cucharas de plata y la echó sin cartas de presentación. Thelma tuvo que abandonar Vallejo. Pero volvió, comentó Lydia. Eso parece. La señorita Hutchins negó con la cabeza. Me sorprende, después de semejante escándalo. Tengo que encontrarla, dijo Lydia con insistencia. ¿Sabe dónde puede estar? La vieja ama de llaves dudó. Si había vuelto, probablemente era con una banda de gitanos. A veces paran en el Puente Viejo, en el extremo sur de la ciudad. Pero ir allí de noche... No tengo elección, se levantó Lydia. Virginia intentó envenenarme. Necesito saber por qué. ¿Y qué debo hacer ahora? Espera hasta mañana, suplicó la señorita Hutchins. Quédate aquí, es más seguro. No puedo, sacudió Lydia la cabeza. Douglas me estará buscando. Y Virginia, no sé qué hará cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. La señorita Hutchins suspiró pesadamente, dándose cuenta de que no iba a hacer cambiar de opinión a su invitada. Entonces al menos llévate esto. Sacó un viejo chal de la cómoda. Es más cálido que esta capa. Y aquí, añadió, tendiéndole una pequeña linterna. El camino hacia el puente está oscuro. Lydia aceptó los regalos agradecida. Gracias, señorita Hutchins, por todo. Y por favor, si Douglas pregunta... No te he visto, terminó por ella la vieja ama de llaves. Tenga cuidado, señora Campbell. Virginia no es de las que perdonan el fracaso fácilmente. Lydia asintió, echándose el chal por encima de la capa. La señorita Hutchins la acompañó hasta la puerta, asomándose ansiosamente a la oscuridad del callejón. Siga recto por River Street hasta el final y luego gire a la derecha. En 10 minutos verá el puente. Le dio las últimas instrucciones. Y que Dios te bendiga. Lydia salió a la noche con la linterna en la mano. Le quedaba un largo camino hasta el Puente Viejo, donde, con un poco de suerte, encontraría a Thelma Rayner, la única persona que parecía saber qué tramaba Virginia Campbell. El camino hasta el Puente Viejo era más largo y complicado de lo que Lydia había previsto. Las calles de Vallejo, tan familiares a la luz del día, parecían muy diferentes en la oscuridad de la noche. La pequeña linterna que la señorita Hutchins arrojaba un tenue círculo de luz sobre el húmedo pavimento, sin iluminar nada a su alrededor. River Street descendía hacia la parte baja de la ciudad, donde desembocaba un estrecho afluente del río Napa. Cuanto más bajaba, menos cuidadas estaban las casas. Las buenas mansiones eran sustituidas por edificios ruinosos, muchos de los cuales parecían abandonados. No había farolas, y la única fuente de luz, aparte de su linterna, era la luna, que de vez en cuando asomaba por detrás de las nubes. Lydia se perdió 2 veces en callejones sin salida y se vio obligada a dar media vuelta. Tenía los pies empapados en sus finos zapatos de baile y el dobladillo de su vestido de noche se arrastraba por el barro bajo la capa.
pero avanzó con obstinación, impulsada por una mezcla de miedo, rabia y determinación por descubrir la verdad. Por fin apareció el Puente Viejo, una estructura arqueada de piedra construida por los primeros colonos de Vallejo. Durante muchos años el puente apenas se había utilizado, prefiriéndose el nuevo y más ancho cruce del río al otro lado de la ciudad. El viejo puente se había convertido en una leyenda encantada, y era un lugar que los ciudadanos decentes tendían a evitar, sobre todo al anochecer. Según la señorita Hutchins, se suponía que los gitanos acampaban detrás del puente, en una pequeña arboleda. Lidia se detuvo al acercarse al puente, tratando de discernir signos de presencia humana al otro lado. De hecho, las luces de las hogueras parpadeaban entre los árboles, y el viento arrastraba fragmentos de música y voces. Armada de valor, subió al puente. Las viejas piedras resbalaban bajo sus pies, y tuvo que caminar con cuidado, agarrándose a la barandilla. El río bajo el puente era ruidoso, crecido por las recientes lluvias. En la otra orilla, a poca distancia del agua, había un tabor gitano. 5 o 6 carromatos pintados de colores formaban un semicírculo alrededor de un fuego central. Había cuerdas para secar la ropa tendidas entre los árboles y unos cuantos hombres sentados alrededor del fuego, hablando en voz baja y tocando la guitarra. Lidia se detuvo al borde del espacio iluminado, indecisa de entrar en el círculo de luz. No sabía cómo la saludaría ni qué decir, pero no tenía elección. Tenía que encontrar a Thelma. Antes de que pudiera dar un paso adelante, una mujer que Lidia reconoció salió inmediatamente de la sombra de la furgoneta más cercana. Thelma Rainer no pareció sorprenderse lo más mínimo al verla. «Te estaba esperando», dijo simplemente, indicándole que la siguiera. «¿Sabías que iba a venir?», se preguntó Lidia, siguiendo a Thelma hasta una pequeña furgoneta, un poco alejada de las demás. «¿Después de lo que has visto hoy?» «Por supuesto», abrió Thelma la puerta de la furgoneta. «Pasa, tenemos mucho de qué hablar». Dentro la furgoneta era más grande de lo que parecía desde fuera. El espacio estaba lleno de cofres, telas de colores, hierbas secas colgadas del techo y muchos objetos extraños cuya finalidad Lidia no podía adivinar. En el centro había una pequeña mesa cubierta con un paño oscuro y sobre ella una lámpara de aceite que desprendía una cálida luz dorada. «Siéntate», Thelma señaló el cojín que había junto a la mesa. «Estás calada hasta los huesos. Bebe». Sirvió algo humeante de una jarra de barro a una taza de madera y se la dio a Lidia. «¿Qué es?», preguntó Lidia con suspicacia, recordando los acontecimientos de la noche. Thelma sonrió. «Solo es té de hierbas. No te preocupes. Si quisiera hacerte daño, no te habría advertido sobre el vino». Lidia aceptó la taza y bebió con cautela. Estaba caliente, dulce y ácido, perfumado con menta y algunas hierbas desconocidas. El calor se extendió inmediatamente por su cuerpo, ahuyentando el frío. «¿Por qué me has ayudado?», preguntó Lidia mientras los primeros sorbos de té la calentaban. «Ni siquiera me conocías antes de hoy». Thelma se sentó frente a ella y miró a Lidia a la cara con sus extraños ojos claros. «Te he ayudado por 2 razones», dijo. «Primero, nadie merece la clase de muerte que Virginia había planeado para ti. Y en segundo lugar», hizo una pausa, «tengo una cuenta pendiente con tu suegra». «¿De verdad trabajaste en su casa?», preguntó Lidia. «La señorita Hutchins te mencionó». «Agnes Hutchins», asintió Thelma con una leve sonrisa. «¿Sigue viva? Siempre fue una mujer amable». «Sí, trabajé en Campbell House como criada, hace muchos años. Estaba a las órdenes del antiguo amo, el señor Henry. Era un buen hombre, justo». «¿Qué sucedió?». «La señorita Hutchins dijo que fue acusada de robo». «Esa es la historia oficial», dijo Thelma con una mueca de dolor. «En realidad me echaron porque vi algo que no debía haber visto». Se quedó en silencio, mirando a algún lugar a través de Lidia, como si estuviera viendo el pasado. Luego sacudió la cabeza y continuó con voz más firme. «¿Sabes a qué edad murió el señor Campbell?». «De una enfermedad del corazón, por lo que he oído», contestó Lidia. «Fue algunos años antes de que Douglas y yo nos conociéramos». «¿De una enfermedad del corazón?», se hizo eco Thelma. «Sí, eso es lo que pone en el certificado de defunción. Pero yo sé la verdad». Bajó la voz, aunque en la furgoneta no había nadie más que ellas. «Virginia lo envenenó. Poco a poco, día a día, añadiendo veneno a su medicación. Solo un poco para no levantar sospechas,
pero lo suficiente para empeorar su estado. Para entonces el señor Henry ya estaba débil, y nadie se sorprendió cuando su corazón falló. Lydia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Está segura? Es una acusación grave. Yo la vi hacerlo. Los ojos de Thelma brillaron de ira. Trabajé en la casa durante 3 años y conocía los hábitos de todos. Virginia preparaba personalmente la medicación de su marido. No se fiaba de nadie. Pero una noche entré en la habitación antes de lo esperado y la vi goteando algo en un vaso de un pequeño frasco que llevaba escondido en el corsé. ¿Se lo has contado a alguien? Lo intenté, sonrió Thelma con amargura. Fui a ver al doctor Page, que estaba tratando al señor Henry. Pero ¿quién iba a creer a una criada gitana en contra de la palabra de una viuda respetable? Además, el doctor estaba en deuda con Virginia. Ella había pagado la matrícula de su hijo en la Facultad de Medicina. No soy la única que fue víctima de Virginia. Emma, la antigua institutriz de Douglas, sabía demasiado sobre los asuntos financieros de la familia. Fue acusada de comportamiento indecente y expulsada sin referencias. Y Joseph, el viejo jardinero que oyó a Virginia hablar con su abogado sobre la herencia. Una semana después lo encontraron muerto en el cobertizo, supuestamente por un accidente con las herramientas de jardinería. Dios mío, susurró Lydia. ¿Quieres decir que Virginia se deshace de cualquiera que se interponga en su camino? Dijo Thelma con rigidez. O de cualquiera que sepa demasiado. Cuando empecé a hacer preguntas sobre la muerte del señor Henry, enseguida me acusaron de robar cucharas de plata. Tuve que huir de Vallejo o me habrían detenido. Pero volviste, observó Lydia. ¿Por qué? Thelma guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando cuánto decir. He vuelto porque me he enterado de que Virginia ha vuelto a las andadas. La he estado siguiendo desde lejos. Ayer la vi reunirse con Hamish Brooks, el boticario que le suministraba venenos para el señor Henry. Estaban hablando en el callejón detrás de su tienda, y oí lo suficiente para saber que ella estaba planeando deshacerse de ti. ¿De mí? Lydia sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Por qué? Te interpusiste entre ella y su hijo, dijo Thelma con sencillez. Para Virginia es imperdonable. Siempre consideró a Douglas de su propiedad. Cuando se casó contigo contra su voluntad, le guardó rencor. Durante 6 años, esperó con la esperanza de que os separarais por vuestra cuenta. Pero nunca lo hizo. Thelma se inclinó más cerca. Hay algo más. He sabido por gente del pueblo que Virginia está gravemente enferma. Los médicos no le dan más de 1 año. Quiere que Douglas vuelva solo a casa de su padre, sin ti. Lydia se quedó callada, intentando dar sentido a lo que había oído. Sabía que Virginia no la quería, pero imaginar que su suegra era capaz de asesinarla. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó finalmente. No puedo volver al aniversario después de lo que he aprendido, pero no puedo desaparecer sin más. Douglas me estará buscando. Tienes 3 opciones. Thelma torció el dedo. La primera es contárselo a tu marido. ¿Pero te creerá? Douglas adora a su madre, y una acusación así podría arruinar tu matrimonio si no tienes pruebas. La segunda, ir a la policía. Pero de nuevo, sin pruebas, con solo la palabra de la gitana y la criada, tendrás la palabra de la honorable viuda Campbell en tu contra. ¿A quién creerá el sheriff? Y la tercera forma es enfrentarse a Virginia cara a cara. Muéstrale que sabes lo que está planeando. Podría detenerla, o empujarla a tomar medidas más decisivas. Lydia se pasó la mano por la cara. Se sentía cansada y desesperada. No hay ninguna opción buena, murmuró. Haga lo que haga, podría resultar un desastre. Hay otra manera, dijo Thelma en voz baja. Podrías marcharte, desaparecer, empezar una nueva vida en algún lugar lejos de Vallejo. ¿Sin Douglas? Lydia negó con la cabeza. No, no puedo dejarlo. Aunque eso signifique quedarme y arriesgar mi vida. Aún así, respondió Lydia con firmeza. Le quiero, y no dejaré que Virginia arruine nuestro matrimonio, aunque tenga que luchar contra ella para conseguirlo. Thelma la miró durante un largo instante, como si evaluara su determinación, y luego asintió. Entonces necesitas pruebas. Algo que haga que tanto Douglas como la policía te crean. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó Lydia. El vaso de vino envenenado ya está guardado, y no puedo acusar a Virginia basándome en una planta muerta que nadie vio. Virginia guarda sus secretos en el estudio del difunto señor Henry, dijo Thelma. Hay un cajón secreto en su escritorio, detrás del cajón inferior derecho.
Ahí es donde escondía sus pociones cuando yo aún trabajaba en la casa. Mira ahí. Puede que aún tenga el frasco de veneno. Lidia trató de imaginar cómo podría colarse en el estudio de su suegro sin ser vista. Además, continuó Thelma, Hamish Brooks lleva un registro de todos sus clientes, incluso de los especiales como Virginia. Es muy cuidadoso. Si encuentras su libro de contabilidad, puede que haya registros de compras de veneno. ¿Cómo se supone que voy a tener acceso a sus libros? Preguntó Lidia vacilante. Ya me he ocupado de eso. Thelma sacó una pequeña llave de los pliegues de su falda. Es para la puerta trasera de la farmacia de Brooks. Ya se la pidió prestada al ayudante del boticario cuando se entretuvo demasiado en una partida de cartas en la taberna. Le entregó la llave a Lidia. Brooks guarda sus registros en una caja fuerte detrás de un cuadro en su estudio. La combinación era el cumpleaños de su hija, 23 de abril de 1889. Lidia cogió la llave, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. ¿Cómo conoces esos detalles? Los gitanos tienen sus propias maneras de averiguar secretos, sonrió Thelma enigmáticamente. Además, llevo años observando a Virginia y a sus cómplices, esperando el momento oportuno. ¿A qué? Dijo Lidia con recelo. Para que se haga justicia, contestó Thelma con sencillez. Virginia debe responder por sus crímenes. Lidia percibió en su voz el dolor y la amargura de antaño, sentimientos que podrían haber perdurado durante años. Se preguntó si a Thelma le movía más el deseo de venganza que el de justicia. Debo volver, dijo Lidia levantándose. Si Douglas descubre que me he ido, dará la alarma, y entonces no podré encontrar pruebas. Thelma asintió. Ten cuidado, Virginia es peligrosa, sobre todo ahora que su plan ha fracasado. Puede que lo intente de nuevo, quizá de una forma más directa. Estaré alerta, prometió Lidia, dirigiéndose a la puerta. Gracias por tu ayuda. No sé por qué has decidido salvarme, pero te lo agradezco. Ya te lo he dicho, tengo mis propias cuentas pendientes con Virginia. La acompañó Thelma hasta la puerta de la furgoneta. Y además, detuvo a Lidia por el brazo. Pase lo que pase, no le digas a nadie, ni siquiera a Douglas, que te has reunido conmigo. Virginia tiene influencia en Vallejo. Si se entera de que he vuelto, me callaré, le aseguró Lidia. En la puerta de la furgoneta se dio la vuelta. Si encuentro pruebas, ¿entonces qué? ¿Cómo me pondré en contacto contigo? No te preocupes por eso, respondió Thelma con una leve sonrisa. Te encontraré yo misma cuando llegue el momento. Lidia asintió y salió a la noche, apretando con fuerza la llave de la puerta trasera de la farmacia en el bolsillo. La mente le bullía de pensamientos y el corazón le latía con miedo y determinación. No sabía qué haría con toda esa información, cómo convencería a Douglas, ni en quién podía confiar en Vallejo. Lo que sí sabía era que su vida no volvería a ser la misma. Esta noche lo había cambiado todo, y no había vuelta atrás. Volver a la mansión Campbell no fue fácil para Lidia. Entró sigilosamente por la puerta trasera, pasando con cuidado por la cocina, donde los sirvientes seguían limpiando después de la cena. Afortunadamente, la mayoría de los invitados ya se habían marchado, y la casa estaba más tranquila. Lidia se deslizó hasta el pequeño salón, donde encontró a Douglas paseándose ansiosamente de un rincón a otro. «Lidia», exclamó al verla, «¿dónde te habías metido? Te he estado buscando por todas partes». «Lo siento», intentó decir con calma, aunque el corazón se le aceleraba. «Me sentía mal. Debían de ser el calor y el cansancio. Salí a tomar el aire al jardín». «¿Más de una hora?» Douglas la miró incrédulo. «¿Por qué no me lo dijiste?» «No quería distraerte de la conversación con el señor Harrington». Lidia sonrió con culpabilidad. «Es importante para tu carrera». Douglas se ablandó un poco. «Mamá también estaba preocupada. Envió a los criados a buscarte». «Claro que estaba preocupada», pensó Lidia. Le preocupaba que yo siguiera viva. «¿Dónde está ahora?», preguntó Lidia, intentando que la pregunta sonara casual. «Ya ha subido a su habitación. ¿Cansada por la fiesta?» Douglas miró el reloj. «Nosotros también deberíamos irnos a casa. Es tarde y mañana es día laborable». Lidia asintió, aliviada. Cuanto menos tiempo pasara bajo el mismo techo que Virginia, mejor. Pero justo cuando estaban a punto de marcharse, Illy las detuvo, apareciendo de repente de la biblioteca. «¿Se marchan?», preguntó cambiando la mirada de su hermano a Lidia. «¿No es un poco pronto?».
Es casi medianoche, dijo Douglas. No es demasiado temprano. Lidia. Elías ignoró el comentario de su hermano. ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas? Douglas frunció el ceño. ¿Qué clase de secretos? Asuntos de mujeres. Elías sonrió inocentemente. Prometí enseñarle a Lidia una rara edición de los poemas de Tennyson. Ella mencionó que estaba interesada. Era mentira. Lidia nunca le había hablado a Elijah de poesía, pero enseguida le siguió el juego. Cierto, lo había olvidado por completo. Solo será un momento, Douglas. Su marido arrugó la nariz con desagrado, pero asintió. Está bien, pero no por mucho tiempo. Esperaré en el carruaje. Cuando Douglas salió, Elijah arrastró rápidamente a Lidia de vuelta a la biblioteca y cerró la puerta con fuerza. Te vi salir por la puerta de atrás, dijo sin preámbulos, y sé que mamá intentó envenenarte. Lidia lo miró atónita. ¿Cómo has? La he estado siguiendo. Elías bajó la voz. Desde hace semanas, me he dado cuenta de cómo se ha estado viendo con Hamish Brooks, de cómo ha estado escondiendo unos viales, y la forma en que insistió en que bebieras ese vino blanco en particular, todo parecía muy sospechoso. ¿Por qué no dijiste nada antes? Preguntó Lidia con amargura. No tenía pruebas. Elías sacudió la cabeza. Solo sospechas. ¿Y quién iba a creerme a mí, el excéntrico, hijo menor, en contra de la palabra de la honorable viuda Campbell? En sus palabras, Lidia oyó un eco de las palabras de Thelma. De hecho, ¿quién se atrevería a acusar a Virginia sin pruebas contundentes? Necesito tu ayuda, dijo con firmeza. Quiero encontrar esas pruebas. Ahora, Elijah la miró dubitativo. Douglas está esperando. Ahora no, sacudió Lidia la cabeza. Mañana. Virginia descansará después de las vacaciones y la mayoría de los criados tendrán el día libre. Es nuestra oportunidad de registrar su despacho. Elías pensó, es arriesgado. Si ella nos atrapa, si no hacemos nada, puede que la próxima vez no falle, dijo Lidia con firmeza. ¿Y quién será el siguiente? ¿Quizá tú? El pensamiento pareció asaltar a Elijah. Asintió lentamente. Tienes razón. Te ayudaré. Mañana, a las 2 de la tarde. Mamá suele descansar a esa hora. Te dejaré entrar por la puerta lateral. Gracias. Lidia le apretó la mano. Debo irme, o Douglas sospechará que algo va mal. Lidia no durmió mucho aquella noche. Tuvo pesadillas en las que Virginia la acechaba con un vaso de vino venenoso, y las plantas se ennegrecían y morían bajo sus pisadas. Por la mañana apenas podía levantarse de la cama. Se sentía destrozada. No tienes buen aspecto, comentó Douglas durante el desayuno. ¿Por qué no te quedas hoy en casa? Después de lo de ayer. No, voy a trabajar, respondió Lidia apresuradamente. Es que no he dormido bien. El día en la fábrica se hizo penosamente lento. Lidia no dejaba de mirar el reloj, esperando que las agujas marcaran las 2. Se excusó del despacho del capataz, alegando indisposición, y se apresuró a ir a la mansión Campbell. Elijah la esperaba en la puerta lateral, como había prometido. Su rostro estaba tenso. Mamá está en su habitación, descansando, susurró, dejando entrar a Lidia. Apenas hay criados, solo una cocinera en el piso inferior y una criada, pero está ocupada en las habitaciones traseras. Caminaron sin hacer ruido por el pasillo hasta el estudio del difunto señor Campbell. La habitación parecía deshabitada, las pesadas cortinas corridas y los muebles cubiertos por una fina capa de polvo. Mamá no viene mucho por aquí, explicó Elías encendiendo la lámpara. Solo cuando necesita algo de los papeles de papá o para coger algo del alijo, terminó Lidia por él. Según Thelma, era aquí donde Virginia guardaba sus secretos. Empezaron por el escritorio, una sólida estructura de roble con muchos cajones. Lidia recordó las instrucciones de la gitana y se dirigió al cajón inferior derecho. «Ayúdame a sacarlo del todo», le pidió a Elías. Juntos sacaron el cajón y Lidia exploró el espacio resultante. La pared del fondo parecía sospechosamente poco profunda. Golpeó suavemente la madera. El sonido era hueco. «Debe de haber un escondite aquí», murmuró, tanteando el panel. Algo chasqueó bajo sus dedos y parte de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento secreto. El compartimento secreto contenía varios objetos. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, un sobre con algunos papeles
y lo más importante, un pequeño frasco de cristal con un líquido incoloro. ¿Qué es? Elías cogió el frasco con cuidado. ¡Cuidado!, le advirtió Lidia. Podría ser veneno. Colocó el frasco con cuidado sobre la mesa y abrió el cuaderno. Dentro, con la letra pequeña y pulcra de Virginia, había anotaciones, fechas, nombres, dosis. Algunos de los nombres le resultaban familiares a Lidia: Henry Campbell, Emma Pierce, Joseph Hardy. Quiero decir, esto es, jadeó Elijah, mirando por encima de su hombro. Una lista de sus víctimas, terminó Lidia en voz baja, y registros exactos de cómo y cuándo las envenenó. Al final de la lista estaba el nombre de Lidia con la fecha de ayer y una nota. Vino blanco, 20 gotas. Debería funcionar en la cena. Dios, susurró Elías, realmente quería matarte. Pero ¿por qué guardaría registros como ese? Son pruebas contra ella. Son sus trofeos. Lidia cerró el libro, sintiendo náuseas. Pruebas de su poder sobre la vida y la muerte. Siguieron buscando y en el cajón de en medio del escritorio encontraron otro hallazgo. Una carta de Hamish Brooks, fechada la semana pasada, en la que se mencionaba un pedido especial y se advertía de precaución al utilizar la mercancía. Ahora tenemos pruebas, dijo Lidia, recogiendo los objetos que había encontrado. Tenemos que enseñárselas a Douglas. ¿Y si no se lo cree?, preguntó Eli vacilante. Siempre había sido ciegamente leal a su madre. Tiene que creer, dijo Lidia con firmeza. Si no, iré directamente al sheriff. Estaban a punto de marcharse cuando la puerta del despacho se abrió de repente y Virginia apareció en el umbral. Vestida con una bata de casa, el pelo gris revuelto, parecía menos señorial que de costumbre, pero había un fuego peligroso en sus ojos. ¿Qué hace usted en el despacho de mi marido?, preguntó en voz baja, desviando la mirada de su hijo a su nuera. Elías intentó bloquear la mesa de pruebas. Mamá, se suponía que estabas descansando. He oído un ruido. Virginia dio un paso adelante. Su mirada se posó en el alijo abierto y su rostro cambió. ¿Qué estás buscando? La verdad, se limitó a contestar Lidia, sosteniendo un cuaderno entre las manos. Y la hemos encontrado. Virginia se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. ¿De qué estás hablando? Deja el libro, me pertenece. ¿Cómo estas notas sobre cómo envenenaste a tu marido? Lidia abrió el libro por la página correspondiente. ¿O cómo planeaste mi envenenamiento anoche? El miedo brilló en los ojos de Virginia por un momento, pero fue rápidamente sustituido por una fría furia. No puedes demostrar nada, siseó. ¿Quién creería a un obrero contra mí? Incluso esas notas, podrías haberlas falsificado tú misma. ¿Y esto? Elijah cogió el frasco de veneno. ¿Esto también es una falsificación? Virginia desvió la mirada hacia su hijo. Elías, ¿cómo puedes enfrentarte a tu propia madre por esto? ¡Esto! No te atrevas a insultar a Lidia, dijo Elijah, repentinamente firme. Ella nunca ha hecho nada para hacerte daño, y tú intentaste matarla. Estaba protegiendo a nuestra familia, chilló Virginia, perdiendo los estribos. No es rival para Douglas. Lo está arrastrando al fango del que ella misma salió. Más vale ser un trabajador honrado que un asesino, dijo Lidia en voz baja. Aléjate de la puerta, ordenó Virginia, repentinamente calmada. No irás a ninguna parte con esas cosas. En ese momento apareció otra figura a espaldas de Virginia. Douglas. Lidia sintió que el corazón se le subía a los talones. ¿Cuánto habrá oído? ¿Mamá? Su voz sonaba confusa. ¿Qué está pasando? Virginia se volvió bruscamente. Douglas. Oh, gracias a Dios. Tu mujer y tu hermano han irrumpido en el despacho de tu padre. Están revisando los papeles de nuestra familia y lanzando ridículas acusaciones contra mí. Douglas desvió la mirada hacia Lidia y Elijah, que estaban junto al escritorio con pruebas en las manos. ¿Qué acusaciones?, preguntó lentamente, y Lidia pudo ver que sus ojos carecían de la habitual fe ciega. Douglas, se adelantó Lidia. Tu madre intentó envenenarme anoche en la fiesta de aniversario. El vino blanco que ofreció con tanta insistencia estaba envenenado. «Tonterías», exclamó Virginia. «Se ha vuelto loca. Hemos encontrado pruebas», continuó Lidia con calma, tendiéndole un cuaderno a su marido. «Aquí todo está escrito de su puño y letra. Fechas, nombres, dosis, incluido el plan para envenenarme.
Douglas cogió el libro con manos temblorosas y empezó a hojearlo. Su rostro palidecía a cada página que pasaba. «Mamá», dijo al fin, levantando la vista. «Es tu letra. Es una falsificación». Virginia se acercó a él. «Douglas, ¿les creerías antes que a tu propia madre? ¿Esto también es una falsificación?» Elijah le entregó a su hermano el frasco y la carta de Hamish. «¿O no fuiste tú quien se reunió con el farmacéutico la semana pasada?» Virginia se paralizó, dándose cuenta de que estaba acorralada. Su mirada recorrió a sus hijos como la de un animal capturado. «No lo entiendes», dijo por fin, dirigiéndose solo a Douglas. «Lo he hecho todo por ti. Tu padre quería donar la mayor parte de la fortuna a obras de caridad. No podía permitirlo. Y esa mujer», lanzó una mirada de odio a Lydia, «no es digna de ti. Te está hundiendo, arruinando tu futuro». «¿Envenenó a su padre?» A Douglas le tembló la voz. «¿Y trataste de envenenar a mi esposa?» «Te estaba protegiendo», exclamó Virginia con desesperación. «Todo lo que hice fue por tu bien». Algo se rompió en los ojos de Douglas. Miró a su madre como si la viera por primera vez, no a la majestuosa viuda Campbell, sino a una mujer enloquecida por el poder y el control, dispuesta a matar por sus propios fines. «Llamaré al sheriff», dijo en voz baja. «Elijah, no la dejes salir de aquí». «Douglas», Virginia corrió hacia él. «No puedes hacerme esto. Soy tu madre». «Una madre no envenenaría a su padre», replicó Douglas con firmeza, «y no intentaría matar a la mujer que amo». Se dio la vuelta y salió de la habitación. Virginia se desplomó en su silla, envejeciendo de repente una docena de años. Sus manos cayeron sin fuerza sobre las rodillas, y en sus ojos había una expresión ausente. «Se acabó», susurró. «Todo lo que he intentado conseguir». «Lo arruinaste todo con tus propias manos, mamá», dijo Elijah en voz baja, sin dejar de mirarla. «Y ahora vas a tener que responder por ello». El sheriff llegó con sorprendente rapidez. Un hombre alto de ojos cansados escuchó las acusaciones con ecuanimidad profesional, examinó las pruebas e interrogó a todos los presentes. Cuando terminó, no quedó ninguna duda. «Señora Campbell, queda usted detenida como sospechosa del asesinato de su marido y del intento de asesinato de su cuñada», anunció, sacando las esposas. Virginia no se resistió. Dejó que la esposaran y la sacaran de la casa con la cabeza alta, como si fuera a una reunión social y no a la cárcel. Cuando el carruaje del sheriff se marchó con Virginia, se hizo un silencio opresivo en la mansión Campbell. Douglas estaba sentado en el salón, con la mirada fija en el espacio que tenía delante, como si aún no pudiera comprender lo que había ocurrido. Elijah había ido a dar órdenes a los criados, y Lydia estaba sola con su marido. «Douglas», llamó ella en voz baja, sentándose a su lado. «Lo siento mucho». Él se volvió hacia ella, y Lydia vio en sus ojos una mezcla de dolor, desconfianza y vergüenza. «Soy yo quien debería sentirlo», dijo él con voz ronca. No quise ver cómo era realmente mi madre. Intentaste decírmelo y no te escuché». «La querías», dijo Lydia en voz baja. «Es natural creer lo mejor de tus padres». «Estaba ciego», Douglas sacudió la cabeza. «Y esa ceguera casi te cuesta la vida. ¿Podrás perdonarme alguna vez?» Lydia le cogió las manos entre las suyas. «Ya lo he hecho. Lo importante es que ahora ves la verdad». Douglas le apretó las manos con fuerza. «No te merezco, pero te juro que, a partir de hoy, todo será diferente. Nadie más se interpondrá entre nosotros». «¿Y ahora qué?», preguntó Lydia. «¿Qué pasará con la mansión? ¿Qué pasará con el negocio de tu padre?» «No lo sé», respondió Douglas con sinceridad. «Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo en esa casa. Hay demasiadas mentiras, demasiado dolor en esas paredes. ¿A dónde vamos?» «A donde tú quieras», sonrió Douglas débilmente. «Quizá a otra ciudad. Un nuevo comienzo, sin la sombra del pasado». Elijah entró en la habitación, con aspecto demacrado, pero decidido. «He hablado con el abogado de mi padre», dijo. «Comenzará una investigación. Puede que tengamos que exhumar el cadáver para confirmar el envenenamiento». «¿Y después qué?», preguntó Douglas. «Si se confirma, la madre irá a juicio, y probablemente a la horca», suspiró Elías con pesadez. «Le pedí al abogado que comprobara el testamento de mi padre. Si mamá lo cambió,
Podemos restaurar el testamento original. Caridad, Douglas recordó las palabras de su madre. Papá quería fundar un hospital para los pobres, asintió Ilaya. Y una escuela. Sentía que su fortuna debía servir a la ciudad, no solo a su familia. Lidia se sintió orgullosa del difunto suegro que nunca había conocido. ¿Qué hombre era, si incluso en la muerte pensaba en el bien de los demás? Cumpliremos su voluntad, dijo Douglas con firmeza. Será lo correcto. Elaya puso la mano en el hombro de su hermano. ¿Qué vais a hacer vosotros dos? Nos iremos, respondió Douglas. Empezar una nueva vida en algún lugar donde no nos conozcan como el hijo y la nuera de un asesino. Entiendo, asintió Elaya. Yo me ocuparé de todo aquí, y me encargaré de que se cumpla la voluntad de mi padre. Lidia miró a sus hermanos con un sentimiento cálido. A pesar de la tragedia que había destruido a su familia, habían encontrado la fuerza para hacer lo correcto. Y por primera vez en todos sus años de matrimonio, sintió una verdadera conexión con su nueva familia. Esa noche, cuando ella y Douglas regresaron a su pequeña casa, Lidia salió al jardín. Entre las flores que había plantado con sus manos, por fin se permitió llorar, de alivio, de miedo, de asombro y de esperanza. Todos estos sentimientos se mezclaban en ella como los colores en la paleta de un artista. Douglas la encontró allí y la abrazó en silencio, estrechándola contra él. Permanecieron así mucho tiempo, sin decir palabra, sintiendo la presencia del otro. Dos personas que habían atravesado la oscuridad y entrado en la luz de una nueva vida. Lo conseguiremos, susurró por fin Lidia. Pase lo que pase, estaremos juntos. Juntos, repitió Douglas, y en esa simple palabra había una promesa que por